Muy buenas noches, estimados hermanos, amigos. Dios les bendiga grande y abundantemente en esta preciosa noche que el Señor nos ha regalado. Quiero de antemano y antes de decir cualquier otra palabra, mil disculpas por la tardanza. Yo sé que usted está ahí que me espera y es que va a salir, es que no va a salir, ¿dónde está? ¿Cómo? ¿Por qué no? ¿Qué le pasó? ¿Estará enfermo? ¿Se murió? ¿Qué le pasó? Pero bueno, aquí estamos y gracias al Señor, gracias a Él que hoy podemos estar nuevamente con cada uno de ustedes aprendiendo la palabra del Señor. Les comento, el día de ayer estuve con un dolor en un pie que de verdad no me avanzaba ni sentado, ni acostado, ni con el pie para arriba, ni para abajo, ni apoyado, sin apoyar. Estaba de verdad con este dolor y muchas gracias. Yo sé que ustedes están siempre en oración por este su servidor y de verdad gracias al Señor. Ya hoy estoy un poco mejor. Esos son, como se dice, secuela. Pero bueno, ahí vamos para adelante. Y bien, vamos hoy a orar, vamos a darle gracias a nuestro Dios por el privilegio que tenemos hoy, también un poco tarde, problemas con el audio, a veces decimos ya está todo listo, cuando vamos a arrancar no está listo, no es verdad. Entonces, siempre pedimos de verdad que usted tenga misericordia de este su servidor y que de verdad en este tiempo antes, hoy más que nunca, podamos orar, podamos clamar a nuestro Dios y que Él sea siempre fortaleciéndonos, ayudándonos a hacer las cosas que Él quiere que nosotros hagamos. Vamos a orar. No sé si usted tiene alguna petición. Recuerde que aquí en la parte de abajo de la pantalla siempre le van a salir el número de mi WhatsApp. Usted me puede escribir, puede en este tiempo también o llamarme como usted quiera. Hermanos queridos, estoy a su servicio. Acuérdese que una de las cosas que al menos Dios siempre me ha puesto en mi corazón es servir. Nosotros estamos para eso. Jesús dijo que entre nosotros necesitamos aprender a servirnos, ya que Él vino también para servir y a dar su vida en rescate por muchos. Y eso es lo que nuestro Maestro nos enseña, eso es lo que nosotros debemos hacer y lo hacemos con todo nuestro corazón. Así que vamos a orar. Recuerde que si usted tiene alguna petición, escríbanos también por los comentarios si usted desea ponerlo allí, como usted desee. Y también recuerde de compartir estos mensajes con otras personas que tanto lo necesitan. Yo le invito, por favor, su Biblia, ¿sí? Biblia, siempre su cuadernito, su esfero, ahí a la mano, tome apunte, aprenda, no coma entero todo lo que le digan, no se lo trague así nomás, mastíquelo, pídale al Señor que le dé mucho discernimiento, sabiduría, inteligencia, siempre para obedecer a la palabra del Señor y que Él nos ayude a caminar en rectitud todos los días de nuestras vidas hasta que Él venga, cosa que nos encontremos de verdad preparados para partir con Él cuando Él lo disponga. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos a ti honra y gloria por esta preciosa hora de la noche, Señor. Gracias por todos nuestros hermanos, amigos, Señor, aún familiares que nos ven al otro lado del mundo. Queremos darte a ti honra y gloria por cada una de las personas, Señor, que escuchan el mensaje de tu palabra. Hoy más que nunca, queremos, Señor, levantar un clamor a ti. Señor, sabiendo que solamente de ti proviene, Señor, toda buena dádiva, todo don perfecto, Señor. Tú eres el que nos has justificado, el que nos santificas a través de tu Santo Espíritu y honramos, Señor, tu nombre, porque tú eres el que cuida de nosotros. Ay, perdón. Señor, gracias por este tiempo maravilloso, gracias porque tú eres bueno, eres misericordioso, bondadoso para con cada uno de nosotros. Padre, ¿cómo no decirte, papá, que perdones nuestras faltas? Nosotros en nuestro caminar siempre erramos de alguna manera. Señor, aunque sabemos y reconocemos, Señor, de que tú eres Dios y nosotros te amamos, pero como decía el apóstol Pablo, Señor, el mal, Señor, que yo no quiero hacer, eso hago. Señor Dios de los cielos, y el bien que quiero hacer,
Eso yo no lo hago, Señor. Por eso te pido, por favor, papá, que tengas misericordia y que nos ayudes a comprender cada vez más tu palabra, Señor. Quita de nosotros toda pereza, toda cosa, Señor, que no glorifica tu nombre. Quita, Señor, de nosotros la negligencia. Quita de nosotros, Señor, el desánimo. Quita de nosotros aquellas cosas, Señor, que nos llevan a estar lejos de ti, Señor. Padre, antes, ayúdanos a permanecer fervorosos en tu palabra, en oración, Señor, y esa pasión, Señor, que se encienda todos los días en nuestros corazones, Señor, por todos aquellos que andan por el mundo perdidos, que andan, amantísimo Rey, sin conocer de tu palabra. Tantas personas, Señor, que están cansadas, están fatigadas, están, Señor, quizás ya tan desanimadas de seguir adelante, Señor. Pero hoy te ruego, por favor, en el nombre de Jesús, que tú seas usándonos como esos canales de bendición, Señor, para llegar a un mundo, Señor, a muchas personas, a gente, Señor, que no te conoce principalmente. Señor, a gente que te conoce pero está desanimada. Quizás personas, Señor, que están heridas, están, Señor, hechos pedazos su corazón. Pero hoy más que nunca queremos vivir como tú quieres que nosotros vivamos, Padre. Honramos y glorificamos tu nombre. Te exaltamos a ti, al único y soberano y eterno y precioso Dios, Dios verdadero y eterno. Gracias, papá. Oramos por todos aquellos, Señor, que quizás en esta hora nos están escuchando, nos van a escuchar durante el resto de noche o en la tarde o mañana, esta semana. Oro también por ellos, Señor, que te glorifiques en sus vidas y que sea tu nombre glorificado y exaltado en ellos, Señor. Y que la gente que los pueda ver, Señor, caminar por este mundo, amado Dios, puedan ver en ellos tu gloria reflejada, tu carácter reflejado, Señor. Que ellos puedan ser luz, que todos podamos ser esa sal, Señor, en medio de una tierra, Señor, que es nauseabunda, Señor. De verdad te rogamos, por favor, papá, glorifícate en este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados, hoy vamos a el libro según San Mateo, capítulo 15, y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 20, ¿sí? Mateo, capítulo 15, versículo del 1 al 20. Yo le invito a que tenga su Biblia a mano, siempre. No nos vamos a mover mucho de este pasaje, en realidad. Si de pronto el Señor me regala otro versículo, algo otros versículos, pues entonces yo se los voy dando para que usted con ahí el lapicero, el lápiz, qué sé yo, la pluma que tenga por ahí al lado, usted pueda tomar apunte y meditar en la palabra del Señor. Amén. Muy bien. Quiero compartir con ustedes, hoy ya vamos el 11º mensaje de Restaurando con Jesús, o sea, en la parte número 11, Restaurando con Jesús número 11, y hoy vamos a compartir un mensaje que lleva como título, Cuida lo que sale de tu boca. Cuídalo. Cuida lo que sale de tu boca. Recuerda, Jesús dijo algo muy interesante. Bueno, precisamente no lo dijo Jesús, pero lo dice la palabra del Señor. El que calla, el que cierra su boca, es estimado por sabio, aun si es necio. El necio es estimado por sabio cuando cierra el pico, cuando cierra la boca, cuando calla. Acuérdense que el ser sabio, para usar nuestra lengua, nuestra boca, no es tampoco quedarnos en todo tiempo callados, sino aprender a hablar en el momento justo, en el momento indicado, callar cuando tengo que callar y hablar cuando tengo que hablar. Eso es una persona
sabia, que no se deja llevar por sus emociones, por sus sentimientos. Pero vamos a ahondar un poquito acerca de lo que dice la palabra del Señor, porque Jesús dio esta enseñanza y lo trató en Mateo y en Marcos, en estos dos evangelios. Jesús habló precisamente de esta situación, lo que sale de la boca, lo que contamina realmente al hombre. Algo que antes de leer, yo quiero que usted entienda esto, hermanos queridos, es que cuando Jesús llega, Jesús, hermanos queridos, llega en un momento en el cual son momentos bien críticos para la humanidad. Y en realidad que es como hoy, hermanos, y es así. Jesús llega a nuestras vidas lastimosamente, y lo digo lastimosamente porque el hombre no busca, no dispone su corazón cuando está bien, sino que muchas veces espera en los momentos más críticos, más difíciles, en los momentos que el Señor permite en nuestra vida para que nosotros volteemos nuestra mirada hacia Él. Israel vivía momentos bien terribles en todo aspecto, en realidad. Acuérdense que cuando llega en los tiempos de Jesús, Israel era gobernado, había un imperio que lo gobernaba y era el imperio romano. Ellos estaban bajo el yugo de los romanos y ellos tenían que pagar impuestos, tenían que hacer todo lo que... ¿Por qué? Porque el Roma los oyugaba en aquel entonces. No solamente esto, sino que en sí, dentro de la misma sociedad, había gente como el día de hoy. O sea, no es que ahora está mejor, no. En el tiempo que llega Jesús, habían una cantidad también de enfermos, no solamente físicamente, sino espiritualmente también. Había una cantidad de gente endemoniada. Usted ve cómo Jesús sanaba a mucha gente, ¿verdad? Gente que tenía problemas como en todo lugar, como en todo el mundo, pero Jesús viene a un pueblo en el cual está pasando esto, gente endemoniada, gente enferma, gente con ¿cómo le puedo decir? El tema de la religión era algo que, hermano, era una carencia tan grande no de religión, la gente era súper religiosa, pero había una carencia de la presencia de Dios en la vida de las personas. Había, hermanos, tantas cosas que estaban haciendo, era un alejamiento total de las cosas de Dios. Había una insensibilidad, hermanos queridos, había insensibilidad hacia los otros. Cada uno miraba por lo suyo propio, cada uno miraba su propio bienestar, cada uno estaba mirando, y eso era lo que lastimosamente era lo que estaban haciendo los fariseos. Los fariseos miraban lo suyo propio, miraban su bolsillo, miraban que la gente los aplaudiera, que la gente los venerara, que la gente les diera títulos importantes. Eso estaba haciendo el pueblo, que en realidad, o al menos los fariseos, que eran los líderes, los que conocían la palabra y deberían de estar, pero ahí al pie del cañón, enseñando las escrituras, dando a conocer, de verdad mostrando el amor de Dios, todas estas cosas, pero ellos, sin importar lo que el mundo o las personas estaban pasando, llenos de odio en contra de los romanos, ¿sí? Llenos de odio contra los romanos, entre ellos mismos, que habían tantos pensamientos, tantas divisiones, grupos que se habían dividido, un caos realmente en la sociedad de Palestina en aquel entonces. ¿Por qué les digo esto? Porque cuando Jesús viene y da esta enseñanza con respecto a los religiosos, era porque los religiosos de aquel entonces, ellos habían alterado los principios de Dios. La palabra la habían alterado. Y esto es algo que nosotros necesitamos aprender.
Hermanos queridos, el corazón del hombre, escúcheme bien lo que le voy a enseñar. El corazón del hombre, cuando tiene heridas, cuando tiene tantas cosas, por más que uno busque en su propia manera de sanar, quizás de enseñar, qué sé yo, de hacer la obra, pero cuando nosotros no la hacemos a la manera de Dios, sino a nuestra propia manera, usted se va a dar cuenta que vamos a fracasar en el camino. Y los fariseos habían hecho una cantidad de cosas terribles y todo pensando que era lo que a Dios le agradaba, que era lo mejor. No, yo hago esto y esto es lo mejor, lo que se necesita. Y mira lo que pasa. Quiero que lea conmigo Mateo capítulo 15 del versículo 1 y vamos a leer hasta el número 20, ¿sí? Hasta el número 20. Dice así: entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Respondiendo él les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muere irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarle, ya no ha de honrar a su padre y a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como como doctrina mandamientos de hombres. Y llamando así a la multitud les dijo: oíd y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo él le dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Respondió Pedro y le dijo: explícanos esta parábola. Jesús le dijo: ¿también vosotros estáis sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado a la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contaminan al hombre. En Marcos dice que Jesús decía que no se contaminaba al hombre sin lavar los alimentos, decía, haciendo limpios los alimentos. O sea, algo que Jesús decía, no estaba mal lavar los alimentos, pero esto no era lo que realmente era el problema en la sociedad de aquel entonces. Ahora, les explico un poco esta situación. Los fariseos y los escribas, la ley tenía más de 620 mandamientos. Ellos tenían más de todo esto. Y fuera de esto le habían metido, hermanos queridos, todo lo que era las tradiciones de los ancianos. ¿Qué eran las tradiciones de los ancianos? Las tradiciones, para hacerle algo simple, para que usted entienda, era algo que ellos hacían como bueno, ¿sí? Pero que
parecía bueno, pero en realidad invalidaban lo que Dios había puesto. Y estas cosas de los mandamientos, perdón, no los mandamientos, sino estas enseñanzas que habían dejado los ancianos, las tradiciones, era precisamente esta, ¿no? De lavarse mucho las manos. Ellos pensaban que en el mucho lavarse estaba verdaderamente la purificación, ¿no? Si se lavaban mucho, entonces estaban realmente puros. Pero era algo tremendo porque a pesar de que hablaban de muchas cosas, ¿sí? No dice la palabra del Señor que está mal, y le voy a invitar para que usted me acompañe y verá cómo lo dice Jesús. Yo solamente lo parafraseé, pero quiero por favor que usted me acompañe con su Biblia, Marcos capítulo 7, y usted se va a dar cuenta que Jesús lo dijo en una misma ocasión, Marcos capítulo 7, hablando lo que contamina el hombre, ¿sí? Esto solamente lo encontramos en estos dos evangelios, ¿sí? En Mateo capítulo 15, donde acabamos de leer, y en Marcos capítulo 7, pero vamos a leer esta partecita donde dice, a ver, ok, versículo 19, 7:19. Marcos capítulo 7, versículo 19 dice así. Dice, porque no entra en su corazón, hablando siempre de los alimentos, todo lo que ellos estaban diciendo, sino en el vientre, y sale la letrina. Esto decía haciendo limpios todos los alimentos, pero decía que lo que del hombre sale, esto realmente contamina al hombre. Ahora, muchas veces nosotros decimos, bueno, ¿qué es lo que en realidad sale del corazón del hombre? ¿Qué es lo que está saliendo? Acuérdese, y esto es importante que nosotros entendamos esto. No es que Jesús, vuelvo y le repito, está diciendo, oye, no está mal que laven los alimentos. No, estaba bien, está bien. Está mal que se laven las manos. Eso no está mal, está bien que se laven las manos. Hay que lavarse las manos, ¿verdad? Pero había cosas que estos hombres, el mandamiento, imagínense la tradición de estos hombres, cómo invalidaban el mandamiento de Dios. Cuando estos hombres decían esto, escuche. Dice, versículo 5, Mateo capítulo 15, versículo 5. Ahí vamos a leer, Mateo capítulo 15, versículo 5. Escuche, dice así, Mateo capítulo 15, versículo 5. Pero vosotros decís, escuche, ¿el mandamiento cuál era? Honra a tu padre y a tu madre. Ese es el quinto mandamiento, ¿verdad? Quinto mandamiento, honra a tu padre y a tu madre. Ok, chévere. Ese era el mandamiento que estaba escrito en la ley. Dice, y fue repetido en el libro de Levítico, dice, cualquiera que maldiga a su padre y a su madre, muera, dice la palabra del Señor, muera irremisiblemente. O sea, tenía que morir sí o sí por causa de lo que, eso está en Levítico capítulo 20, versículo 9. Tenían que morir. Ok, pero ellos, mira, les interesaba esto, el kushki, el money, el dinero, les encantaba, les fascinaba el dinero. Y ellos, por eso, mire lo que ellos decían, y podría sonar quizás muy bonito, muy bacán, pero no tenía nada que ver con lo que Dios había mandado. Dice el versículo 5, pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que yo pudiera ayudarte. O sea, si ellos cogían el dinero, una familia cogía el dinero y lo consagraba, decía, no, yo este dinero lo voy a dar al templo, ¿sí? Sea por ofrenda o lo que daban en diezmos y todo este tipo de cosas que daban. Y de pronto su papá o su mamá tenían una necesidad. Mira lo que ellos decían. Dice, y ellos tenían esa necesidad de verdad de ayudar a sus padres.
Pero ellos les enseñaban, pero si usted ya consagró y dijo que ese dinero lo iba a entregar, ustedes ya no lo pueden entregar. Ahí pueden invalidar el mandamiento. Usted imagínense lo que estos sinvergüenzas enseñaban. O sea, ¿qué importa tu papá, tu mamá? Porque si tú ya dijiste que eso era para el templo, pues entonces ahí puedes invalidar el mandamiento. Dice, ya no ha de honrar a su padre y a su madre. Si ves cómo ellos decían lo que Jesús les dice, así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. ¿Cuál era la tradición? Era esta, la que Jesús le dice. Cualquiera que diga a su padre o a su madre, mi ofrenda es a Dios, todo aquello con que yo pudiera ayudarte, ese era el mandamiento. Entonces, ese era el mandamiento, o perdón, lo que estos ancianos, las tradiciones de los ancianos. Y dice, o sea que ahí sí pueden invalidar. O sea, está por encima lo que los ancianos dicen y no lo que la palabra del Señor dice. Y dice, así habéis invalidado el mandamiento de Dios, ¿sí? Por vuestra tradición. Versículo 7 dice, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo. Esperemos ahí un momentito. Entonces, miren cómo el Señor les dice, y hermanos queridos, acuérdense que la palabra hipócrita es como aquel que le dicen, más qué ignorante. O sea, suena feo, ¿verdad? Que le digan, a usted le han dicho, oye, qué ignorante que eres. Pero ignorante es una persona que ignora, que desconoce algo. Claro que ahí cuando nos dicen que no sabemos, y de esa forma como que no nos gusta, ¿verdad? Es igual una persona que quiere poner la cara, ¿sí? De una manera, pero que mentiras que en su corazón lo que hay es otra. Por eso es que el Señor les dice hipócritas. ¿Por qué el Señor Jesús le dice hipócritas? ¿Sabe por qué? Porque el Señor Jesús lo que está diciendo, ellos muestran una cara de piedad, pero mentiras. Lo que les interesa es otra cosa. Por eso, algo que a mí me llamó la atención estudiando precisamente esta palabrita que dice aquí, esta palabrita, si usted la puede subrayar allí, ¿sí? Dice, quiero que ustedes vean esta palabrita, es muy importante porque, hermanos queridos, esta palabra que el Señor Jesús les dijo, hermanos, esta palabra que está en el versículo 3, es muy importante porque esto nos va a ayudar a entender y entender. Por eso es que el mensaje se llama cuida lo que sale de tu boca. Porque estos hombres decían cosas, hermanos, que dañaban a las demás personas. Escúcheme bien. ¿Y qué era lo que dañaban? No era que dañaban su corazón hacia, qué sé yo, a volverse malvados, sino del enfoque realmente de lo que era el Evangelio. Y estas malas enseñanzas, hermanos, corrompieron en gran manera al pueblo judío. Lo corrompieron por causa de esos religiosos que no querían enseñar verdaderamente la palabra de Dios y que la gente se volviera a Dios, sino su propio bienestar estaban buscando. Y mira que cuando esta palabra, en el versículo 3, dice, respondió él y le dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Usted sabe que esa palabra quebrantar significa una palabrita, yo no soy mucho de esto del griego, del hebreo y de todas estas cosas, sino que me llamó la atención porque aquí le hace notar algo que es muy interesante. Estaba leyendo en una Biblia de estudio que se llama Palabra Clave. Yo le recomiendo esa Biblia, es muy buena para que usted haga también sus estudios, usted pueda estudiar en casa, ¿sí? Palabras que no entiende, allí están, y a veces esas palabras que uno dice, quebrantar, o sea, que distorsionaron o que de pronto uno puede pensar, pero hay una frase, algo que significa, ¿sí? O tiene una raíz, esta palabra, que me llamó mucho la atención. Dice, quebrantar en el griego es
parabaino. Parabaino. ¿Qué es lo que significa? ¿Ok? Significa quebrantar, ¿sí? Pero significa extraviar, escuche, significa ir más allá o ir en contra. Y esto me llamó mucho la atención. Significa ir a un lado, pero no es lo mismo. O sea, es como algo que va paralelo, no sé si se entiende la palabra paralelo, pero es algo que va igualmente allí, ¿no? Junto. Pero esto que ellos enseñaban iba más allá y muchas veces se venía en contra de lo que enseñaba la palabra. Mire qué tremendo. Era muy sutil este engaño de los fariseos, cosa que la gente quizás ni siquiera lo percibía como un engaño. No lo percibía como algo que podía contaminar sus vidas, contaminarlos y apartarlos de Dios. Y sabe que esto es tremendo porque en este mismo relato que está hablando Jesús, precisamente uno dice, pero bueno, Jesús está hablando acerca de lo que los discípulos estaban haciendo, ¿no? Estaban comiendo con las manos sucias. Y Jesús comienza y abarca todo. Mire que a mí me encanta esto de mi maestro. Que mi maestro no perdía la oportunidad para enseñar precisamente las cosas que ellos tenían que aprender y corregir las malas enseñanzas que los discípulos habían recibido. A mí me llama mucho la atención porque toda la gente que estaba allí, estaban escribas, estaban los fariseos, pero en cierto momento, cuando usted lee el versículo 10, Jesús dice algo, Mateo dice algo, dice, y llamando así a la multitud. Mire que Jesús en cierta manera, en un momento, le dice a los fariseos y a los escribas, y les dice qué es lo que ellos hacen. Jesús, hermano, no comenzó a irse a inventar cosas, sino que inmediatamente Jesús confronta a los fariseos. Le dice, ustedes son así, ustedes invalidan el mandamiento, ustedes han puesto, ¿sí? Han quebrantado. O sea, lo que Jesús le está diciendo, mira, ustedes han puesto a la ley de Dios, les han puesto enseñanzas, ¿sí? Les han puesto tradiciones de la gente antigua que parece que fueran y que tienen que ir de acuerdo con la palabra de Dios, pero en su momento se viene en contra del mismo mandamiento de la misma palabra. Mire cómo era eran astutos. Y quizás podía sonar muy, hermanos queridos, muy santo de verdad. Cuando usted escucha, oye, pero si es que de verdad, ¿yo cómo voy a ir a entregar el dinero que yo ya había prometido para el templo? Mira, con este dinero podemos hacer tantas obras buenas. Estoy parafraseando algo que quizás puede haber pasado en el momento. Lo que la gente pudo haber pensado y cómo ellos lo hacían ver. ¿Sí? Ellos quizás estaban diciendo, bueno, ustedes den esto porque mira, con ese dinero que tú prometiste, podemos ayudar a Juanito, a Fulanito, a Sultanito, podemos hacer esto, podemos organizar aquí, podemos allá. Qué lindo, ¿verdad? Y suena muy hermoso y suena muy espiritual. Ahora, ¿será que con ese dinero, en vez de pronto de ayudar a pintar una pared, un ejemplo, no era mejor darlo a su papá y a su mamá que tenían necesidad? Honrar a los padres sabiendo que si no tenían de dónde echar mano, agarrar. Por eso es que Jesús dice, y vosotros invalidáis el mandamiento de Dios por causa de vuestras tradiciones hipócritas. ¿Sí ve cómo es este tema? Qué tremendo esto. ¿Por qué? Porque es algo que lo que decíamos ahora es estos mandamientos
o estas tradiciones que ellos habían impuesto o habían puesto al lado de los mandamientos, ¿sí? Muchas veces iban más allá, ¿sí? Más allá. Ellos, por decir, en el día de reposo, ellos le habían puesto al día de reposo una cantidad de cosas, no solamente podían caminar cierto límite, ¿sí? No podían hacer más de lo que podían hacer, era prohibido en el día de reposo. Y por eso es que cuando Jesús viene y le dice, si tu enemigo te dice que camine una milla, tú camina 2, no te hagas problema. Para ellos era guardar, se olvidaron de la misericordia, se olvidaron de todo lo que realmente importaba. Y ellos comenzaron a hacer sacrificios, iban más allá. Quisieron ser más buenos que Dios. Escuche, ¿ha escuchado usted una persona que quiera ser más buena que Dios? O hay gente que quiere ser más mala todavía que el mismo Satanás. Quiere hacer las cosas a su manera y no es así. Yo necesito entonces aprender, porque Jesús viene y le dice esto. Por eso es que Jesús le dice esto. Versículo 10, versículo 8. Versículo 8. ¿Sí? Jesús primero le dice, ok, hipócritas, bien profetizó de vosotros el profeta Isaías cuando dijo, el versículo 8 dice, este pueblo, ¿de qué? De labios me honra. Mire por qué retoma Jesús la profecía del libro de Isaías y la trae, porque esto es un problema que ha venido desde ¿dónde? No solamente era con los fariseos, esto ya venía desde 700, mire, Isaías escribe 700 años antes de Cristo, y ya que escribe Isaías, y él está diciendo, en realidad este pueblo de labios me honra. Su corazón está lejos de mí, no me ha entendido, no ha entendido realmente qué es lo que yo quiero. No he entendido qué significa misericordia quiero y no sacrificios. No he entendido qué significa conocer a Dios. No sabe quién es Dios. Solamente es una fachada. Solamente viven aparentando algo que en su corazón no hay. Eso es lo que Jesús les está diciendo. Versículo 8 dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, escuche, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. O sea, como doctrina enseñaban cosas que usted tenía que hacer, pero eso no venía de Dios, sino que venía impuesto por los hombres para su propia conveniencia. Imagínense cómo estaban estos hombres. Y entonces Jesús inmediatamente hace así. A ver, mira que esto es importante para nosotros entender este pasaje. Es sumamente importante. ¿Por qué? Escuche. Porque Jesús inmediatamente se dirige ¿a quién? A la gente a la cual ellos les enseñan. Es una gente que se viste de una hipocresía, escuche, se viste de una apariencia de piedad, montaron por encima del mandamiento de Dios sus propios mandamientos y sus propias tradiciones. Era lo que hacían, quizás para ellos era más valioso las tradiciones, hermanos queridos, las tradiciones humanas que el mandamiento de Dios. Es lo que pasa el día de hoy. Mucha gente no quiere salir, escuchen, no porque no se le ha predicado, no porque no se le ha hablado, sino porque, no, yo cómo voy a cambiar. Si es que a mí me enseñaron acerca de que la Guadalupe es el Dios, que el divino niño, el Señor del perpetuo socorro, es que el Señor de los milagros, es que el Señor del árbol, el Señor una cantidad de señores, una cantidad de vírgenes que no se sabe de dónde salen, pero
una cantidad de cosas que se metieron, hermanos queridos, y esto lo pusieron por encima del mandamiento de Dios, por encima, todas una cantidad de cosas, ¿sí? Una cantidad de argumentos, y en realidad que van en contra de los principios de Dios. Y cuando usted se da cuenta, escuche, pensando que está haciendo bien las obras de caridad. Usted piensa en las obras de caridad. ¡Qué lindo! Ay, es que si usted hace muchas obras de caridad, va a ir al cielo. Usted haga obras, usted de aquí, de allá. Usted, eso es lo que lastimosamente, escúcheme bien, escúcheme, que muchas veces alargamos el ojo, pero es lo que está pasando hoy en día, lastimosamente aún en las mismas iglesias cristianas. Lastimosamente. Usted haga esto, que con esto va a obtener salvación. Yo le meto al cielo a punta de dólares y la gente, así es, así es. Así no dice el Señor. Usted pague aquí que yo al cielo lo meto. ¿Quién le dijo? O sea, hay una cantidad de cosas que hoy en día se metieron y que son mandamientos, ¿sí? Que son enseñanzas de hombres y que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Puede sonar muy espiritual, puede sonar muy bonito, puede sonar quizás que es solamente, eso es palabra de Dios, que eso sale del corazón de Dios. Puede sonar como usted quiera, pero eso no es lo que enseña la palabra. Y mire qué tremendo, ¿por qué? Porque Jesús, hermanos queridos, Él como Dios que es, y por causa de lo que vino, ¿sí? Juan 3:16, vino, hermanos, de tal manera amó Dios al mundo, ¿sí? Que dio a su Hijo, ¿para qué? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Entonces, Él que había venido y por salvar a la gente que estaba a su alrededor, que había sido engañada, que había sido llevada a hacer tantas cosas. Escúcheme bien, había graves problemas con ellos. La gente ciega, la gente dirigida por unos líderes hipócritas, mentirosos, avaros, codiciosos. Y mire qué tremendo, porque Jesús dice, y llamando así a la multitud les dijo, oíd y entended. Mira lo que Jesús dice. Oíd y qué? Y entended. ¿Sabe por qué? Porque mucha gente le gusta oír, pero no entiende. Porque para uno entender, hermanos queridos, qué es lo que quiere Dios y cómo es que Dios, hermanos, quiere que nosotros vivamos, necesitamos entender sus caminos, caminar. Sumamente importante, hermanos queridos. La gente que estaba a su alrededor, hermanos, era gente que era dirigida. Lastimosamente este mundo, hermanos, este mundo siempre ha buscado de líderes. Y se han levantado líderes. Líderes, hermanos, que mal o bien, pero han llevado a la gente, ¿sí?, a ser personas realmente victoriosas, a vencer, a ganar, pero también han llevado a mucha gente al despeñadero. Usted lo ve durante toda la historia, gente que se ha levantado y la gente sigue. Y por eso es que Jesús le dice, oíd y entended, no lo que entra por la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Eso es en palabras de Jesús.
¿Qué es lo que está diciendo Jesús en este versículo 11, hermanos queridos? El versículo 11. ¿Por qué está diciendo Jesús esto? Que no todo lo que entra en la boca del hombre contamina. ¿Por qué? Porque ellos, hermanos, estaban más preocupados de las cosas, ¿cómo se dice? De lo material. De lo material. En cuestión del dinero, ellos querían, mire, plata, física. Ellos, no, aquí no hay nada más que hacer, traiga usted el dinero. ¿Sí? Sin importarle la vida de papá y mamá, de aquellas personas que tenían una necesidad. ¿Sí? Y también estaban más metidos en otras cosas, hermanos, aparte de lo que se comía. Para ellos era más importante lavarse las manos para comerse cualquier cosa que escuchen, que meterle malas enseñanzas a la gente en la cabeza. Qué tremendo. Cuando nos ocupamos, hermanos queridos, de las cosas que no sean importantes, no es que no, yo ahora, usted me va a decir, no, yo tengo que irme allá y con las manos llenas de fango, llenas de tierra, y si me enfermo, pues entonces es culpa del pastor. No, yo no estoy diciendo eso. Lógicamente necesitamos asearnos y hoy más que nunca. Pero hermanos, para el Señor lo que está diciendo, hay cosas que nos van a trascender con nosotros, que van a formar nuestro carácter, que van a enseñarnos la importancia de muchas cosas. Hay gente, hermanos queridos, ustedes se cuenta de esto, escuchen. Yo he escuchado de muchas personas que si un pastor va a predicar, tiene que ser con saco y corbata, si no, no puede predicar porque si no no se puede subir al púlpito. No importa lo que vaya a enseñar. Lo importante es que use corbata. No importa cómo viva. Lo importante es que traiga la falda larga. ¿Sí? No importa. Lo importante es lo que yo digo. No, hermanos queridos. Con esto no estoy diciendo tampoco que yo tengo que ir a la iglesia escachalandrado, que tengo que ir a la iglesia mostrando aquí, hermanos, media nalga o mostrando los pechos. No, hermanos queridos. Eso no es tampoco bien. Pero el Señor quiere realmente un cambio. ¿Desde a dónde? Desde el corazón. Porque cuando cambia el corazón, hermanos, cambia todo en mi vida. Cuando hay un cambio radical, escúcheme, cuando hay un cambio radical en mi corazón, cuando hay un nuevo nacimiento, por eso es nuevo nacimiento, todo es transformado, todo cambia. Yo le pierdo el gusto a las cosas de este mundo. El problema es cuando yo quiero tapar, yo quiero taponar algo, enmascarar algo, pero por dentro estoy podrido. Y sepa lo que la podredumbre, tarde o temprano, sale porque sale. Por más que lo curas con religiosidad, por más que lo curas con muchas cosas, cuando el corazón está podrido, sale porque sale a la luz. Es por eso que Jesús dice esto. Escuche. Entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esto? Mira lo que dice. ¿Sabe por qué? Porque esto ofende a los religiosos. Al religioso dígale que hay que dejar tantas cosas para vivir de la manera que Dios quiere. No le va a gustar. Estos hombres se ofendieron. ¿Usted piensa que Jesús estaba preocupado porque a ellos se ofendieron? ¿Usted piensa que Jesús estaba comiéndose las uñas y decir, y ahora no voy a poder ir al templo? Ahora estos hombres no me van a ir otra vez a la sinagoga. Ahora, ¿quién me va a seguir? Porque para Jesús es más importante lo que hay en el corazón.
Cuando hay un cambio en el corazón, hay un cambio de vida, hay un cambio de conducta, hay un cambio radical. Pero de nada sirve, hermanos queridos, yo hablar y pensar tantas cosas bonitas y hablar, pero mi vida, esto era lo que hacían estos hombres. Por eso mire lo que dice, pero respondiendo él les dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Gente que estaba ahí, no porque Dios los había puesto, sino porque ellos buscaban siempre lo mejor y este es un buen negocio, esto por aquí, esto acá, este es del linaje, esto es acá, aquí estamos, esto es vacancísimo, esto. Y todos ellos mirando en su propia conveniencia a ver cómo acomodaban las cosas, pura política, puras cosas, esto es lo que a mí me conviene, esto es... Qué tremendo, ¿no? Por eso es que mi Señor es tan hermoso, hermanos, porque mi Señor es imparcial. ¿Sabe qué? Escuchaba yo acerca de la reina, ¿no? La que Inglaterra y los beneficios que tiene ella. Y decía el comentarista, decía que la reina, todas las leyes que ellos hacen, todo lo que hacen, lo hacen a beneficio de ellos, que nunca les vaya a perjudicar. ¿Sabe que hay mucha gente que organiza la Biblia de tal manera que a mí no me perjudique? No sé si me voy a entender, pero así vive mucha gente. Y mucha gente cuando se le habla la verdad, ya no se quiere volver a congregar. Se enoja con Dios, se enoja con el pastor, con los siervos. Ah, es que son inhumanos, son así. No es que sea inhumano. Pero si yo amo, corrijo. Si yo amo, digo. Es por eso que dice, pero respondiendo él le dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Versículo 14. Dice, dejadlos. Déjenlos nomás. Mire que el Señor nos está diciendo, ay, ¿cómo? Ese es mi maestro, hermano. Una verdad, es verdad, punto. ¿No le gustó? De malas. Pues la verdad. Quiero caminar como dice en el reino de los cielos, como se vive en el reino de los cielos. Pues entonces así se vive. Es así. No puedo yo querer. ¿Por qué, hermanos queridos? ¿Por qué pensar de que yo puedo brindar un evangelio más suave que el que predicó Jesús? Por eso, cuida lo que sale de tu boca. Cuando tú hables del Señor, no hables queriendo usted mismo ganarse a la gente aflojando o suavizando, más bien sería la palabra, suavizando las escrituras. Necesito enseñar la verdad, porque la verdad es la que trae libertad. Ellos acomodaban a su propia manera. Yo no estoy llamado a hacer esto. Antes, mira lo que dijo Jesús, dijo, versículo 16, versículo 15, mira lo que Pedrito siempre, aquí, mira lo que dice, versículo 15. Mira lo que dice. Perdón, quiero terminar el versículo 14, perdón. Necesito terminar el 14, porque él dijo, déjelos. Porque mire lo que pasa. Hermanos queridos, escúcheme esto. Perdón que me vaya a saltar este versículo que es sumamente importante. Una persona que enseña la palabra del Señor así, mira lo que dice el Señor. Dejadlos. Son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego, escuche, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Hermanos queridos, yo soy llamado ¿a qué? Anunciar la verdad, hablar la palabra, anunciar la palabra, hablarla. Hermanos queridos, no se confunda en pensar que, ay, Dios es misericordioso. Yo sé que ahora que vivimos en el tiempo de gracia, pero si Cristo viene ahora, escúcheme,
Cristo viene ahora y su corazón, su vida está llena de pecado, aquí se quedó. Usted muere sin arrepentimiento, hermanos queridos, así le prendan todas las veladoras del mundo. Así a usted le hagan las novenas que usted quiera. Así hagan la peregrinación que quieran con usted por todo el barrio. Así lo velen todo el tiempo que quiera. Así paguen las indulgencias que quieran. Así le pague al que sea para que lo pase al cielo. Si murió en pecado, murió sin Cristo, ya no hay remedio. Es por eso que Cristo viene. Es por eso que Cristo viene, para que nosotros tengamos salvación y vida eterna en vida. De la vida eterna desde ahora. Es por eso que dice así, escuche, ahí sí, versículo 15 dice, respondiendo Pedro le dijo, explícanos esta parábola. Jesús le dijo, ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra por la boca va al vientre y es echado a la letrina? Todo, hermanos, pasa. Todo pasa, va a la letrina. Pero lo que sale de la boca, escuche, lo que sale de la boca, del corazón sale. Y esto es lo que contamina al hombre. ¿Qué es lo que está diciendo? Lo que sale de la boca, ¿de quién? Hermanos queridos, nuestro. En este caso, ¿de quién estaba saliendo? Lo que estaba saliendo, ¿de quién? Escuche, ¿de quién estaba saliendo? De los escribas y los fariseos. ¿A quién estaban contaminando? A la persona que, hermanos, que mire qué importante, escúcheme bien, nosotros hoy en día vivir en plena rectitud con Dios y a su palabra. Porque cuando usted es recto, hermanos, correcto en la palabra de Dios, enseña lo que dice la palabra, vive conforme a las escrituras, hermanos queridos, yo puedo tener la seguridad que lo que enseño, que lo que sale de mí, que lo que estoy dando, no va a contaminar a nadie. No va a dañar a nadie. Aunque quizás parezca duro, parezca difícil, pero cuando la palabra sale y es palabra de Dios, va a llegar al corazón y esa palabra va a dar fruto. Hermanos queridos, yo no sé si mañana, pasado mañana, pero algún día va a dar fruto porque esa palabra es enviada de parte de Dios. Isaías capítulo 55 del 8 al 10. Por eso entienda esto. Miren lo que dice. Y quiero ir ya concluyendo. Hermanos queridos, escuche. Dice, no entendéis que todo lo que, perdón, versículo 18. Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón sale, ¿qué cosa? Mira, los malos pensamientos. Ahora yo le pregunto, ¿de qué está hablando Jesús? Si el contexto, ¿de qué está hablando? ¿Sí ve? ¿Cuáles eran los malos pensamientos? ¿Qué era lo que ellos tenían? ¿Por qué enseñaban como enseñaban? ¿Por qué vivían y hacían que la gente viviera así? Porque había algo en ellos. Eran malos pensamientos, homicidios, adulterios. Mira lo que dice, fornicaciones, hurtos. O sea, una terrible inmoralidad. Ya no hay principios. Con tal de yo obtener lo que yo quiero, entonces yo me salto todos los principios, me salto todo lo que sea, lo importante es yo obtener lo que a mí me parece, lo que yo quiero, lo que yo deseo. Yo me voy a saltar. Mira qué tremendo. Todo lo que estaban haciendo estos hombres. Entonces dice, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. ¿Jesús de qué está hablando? Del corazón. Por eso es tan importante, hermanos queridos. El mismo Santiago dice, no se hagan maestros muchos de vosotros, que sabiendo que traeréis mayor condenación.
¿Por qué? Yo no enseño lo que a mí me parece y lo que yo quiero y lo que yo... No es así. Por eso, mis amados, siempre que usted vaya a abrir la boca para enseñar de Jesús, asegúrese que lo que va a enseñar sea real y bíblico. Y usted que de pronto ha escuchado la palabra de Dios y que prefiere que le digan mentiras con tal de asolapar su pecado, despierte, abra sus ojos, abra los ojos y dígale: Señor, te pido por favor que me perdones. Yo renuncio al pecado, Señor, y de hoy en adelante quiero vivir como tú quieres. Y dejo mi mala vida. Señor, hasta aquí dejé y voy a vivir en santidad para ti. Voy a hacer todo lo posible para agradarte a ti. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Es así. Y no se ofenda cuando alguien, hermanos, le diga la verdad a través de la palabra del Señor. Sepa lo que ella quiere edificar en su vida. Amén. Ok. Hasta aquí el caldo de gallina. Nos vemos el día de mañana. Espero a las 9 de la noche por el mismo canal. Que el Señor los cuide, que el Señor los guarde, que el Señor los proteja. Y siempre acuérdense, por dura que sea la palabra, hermanos queridos, ella es la que nos prepara para ese día precioso, maravilloso, que estemos delante de Él. Sin su palabra no podemos ser limpios. Ella es la que nos limpia. Ella es la que saca de nosotros, ella es la que nos muestra el camino, la verdad y la vida. Nos enseña de ese Maestro maravilloso, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Les envío un fuerte abrazo a todas aquellas personas que nos ven. Bendiciones del Señor. Les amo con todo mi corazón. Estén orando, por favor, también por mí, por mi tobillo, que me duele mucho, pero espero con la bendición de mi Dios de que pronto pase. Nos vemos, si así el Señor lo permite, mañana a la misma hora y por el mismo canal. Dios les bendiga. Chao, chao. A la próxima.